Normalmente ustedes conocen a Dante Alighieri por un conjunto por la Divina Comedia, que es un conjunto de poemas que hablan justamente del trayecto al infierno, en fin, coloca a los papas en el infierno, en fin, es prácticamente una obra renacentista, una obra importantísima. Eh, pero aquí no vamos a hablar de eso, aquí vamos a hablar de otro texto que tiene Dante Alighieri que se titula La monarquía. Y es importante porque en esta ocasión cada curso de teoría del Estado cambió el tema, no siempre es el mismo. Algunos materiales tienen que ser los mismos porque es parte del programa. Pero en esta ocasión quiero explorar el tema de la monarquía. Y justamente comenzamos con este texto de Alighieri y nos vamos a la página 20 del PDF. Y dice, hay que ver en primer lugar qué se entiende por monarquía temporal, es decir, cuál sea su modelo ideal. Pues la monarquía temporal, llamada también imperio, es aquel principio único que está sobre todos los demás, en el tiempo o en las por el tiempo. A ver, Dante Alighieri es un hombre anclado a su tiempo. Una no es tarea, una recomendación que les voy a dejar cada vez que abordemos un autor es que rápido en Wikipedia, en un rato de ociosidad que tengan, revisen a quién estamos leyendo, ubiquen el periodo, en qué años está escribiendo Dante Alighieri, cuáles son, además del tema de la Divina Comedia, cuáles son sus principales ideas, en fin, ¿no? Una especie de perfil del sujeto que estamos revisando para que ustedes lo puedan contextualizar en tiempo y espacio. Alighieri es un hombre que está, Dante es un hombre que está entre el Renacimiento y la Edad Media, la Alta Edad Media. O sea, está justamente en ese tránsito. Y todavía un elemento fundamental que nosotros tenemos que entender en la Edad Media es que el fundamento de toda autoridad sigue siendo Dios. Esto no va a cambiar hasta la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marca de manera icónica el inicio de la modernidad, porque la Revolución Francesa es un punto de irrupción, un punto de ruptura, justamente con ideas que venimos arrastrando desde la Edad Media. Y entonces, en la Edad Media, un sustento de autoridad, un recurso de autoridad, es Dios, una justificación de la autoridad de las cosas, del principio de autoridad de las cosas. La Revolución Francesa implica, entre muchas otras cosas, la expulsión de Dios de los asuntos humanos. Por eso es el inicio, en muy buena medida, de la modernidad política a partir de la Revolución Francesa. Y por eso es tan importante Maquiavelo, porque Maquiavelo es justamente ese parteaguas, porque ya Maquiavelo, que ya es un hombre del Renacimiento, no es un hombre de la Edad Media, Maquiavelo ya no va a utilizar a Dios como justificación última de todas las cosas, pero Dante Alighieri sí lo va a hacer, porque sigue siendo un hombre anclado en su tiempo. Y entonces habla de monarquía temporal porque hay una monarquía divina, y esa monarquía divina es la de el gobierno de Dios sobre el reino de los cielos. Entonces, aquí también se va a configurar una cosa muy curiosa que lo vamos a ver en el texto de Santo Tomás, que también se llama la monarquía, la teoría de los dos espejos. ¿Qué quiere decir eso? Así como Dios gobierna el reino de los cielos, el rey debe gobernar a sus súbditos y de la misma manera, el pater familias, una figura que van a ver mucho en derecho romano, el pater familias, la cabeza patriarcal de la familia, pues tiene que gobernar a sus hijos. Y entonces tenemos una especie de triangulación absoluta, de trinidad absoluta. Él, insisto, el Dios que gobierna el reino de los cielos, el monarca que gobierna, por supuesto, a los súbditos, y el pater familias que gobierna a sus hijos. Entonces, por eso está hablando de monarquía temporal, porque se refiere a la monarquía de los reyes, que trata de emular a la monarquía divina, a la monarquía eterna, que es la monarquía de Dios sobre el reino de los cielos. Entonces, por eso dice, hay que ver, en primer lugar, qué se entiende por monarquía temporal, es decir, cuál es su modelo ideal. Pues la monarquía temporal, llamada también imperio, es aquel principado único que está sobre todos los demás, en el tiempo o en las cosas medidas por el tiempo. A ver, aquí rescato el tema, aquel principado único que está sobre todos los demás. Algo que ustedes tienen que saber es que no existen los estados-nación consolidados hasta el siglo XVII. Dante está en un siglo donde no tenemos estados-nación. O sea, lo que hoy conocemos como Estado-nación es una construcción de la Ilustración y es en buena medida una construcción del absolutismo a partir del siglo XVII. Los estados-nación no se pudieron haber construido si antes no existía el descubrimiento de América y antes no implicaba, y los recursos que América implicaba para estos imperios europeos. Los estados-nación es algo que viene en el siglo XVII y que se consolida con los absolutismos en el siglo XVIII. Lo que tenemos en el tiempo de Dante no son
estados-nación. Lo que tenemos es una serie de principados, una serie de pequeñas repúblicas. Y entonces tenemos un montón de principados, un montón de pequeñas repúblicas, incluso desde la antigüedad. Lo que tenemos para los griegos tampoco conocieron el concepto, los antiguos griegos tampoco conocieron el concepto de Estado-nación. Los griegos hablan de ciudades-estado. Y en el caso de los romanos hablan de civitas, es decir, regímenes políticos de baja escala, pequeños regímenes políticos. Lo que tenemos son estados-nación, hasta el siglo XVII-XVIII. Por eso, Dante habla de que hay un montón de repúblicas o principados coordinados por la majestad de un monarca. Pensemos en Carlos V. Quinto de Alemania, primero de España, y obviamente un gran imperio, que es el Imperio Sacro Germano, y este imperio estaba conformado por una serie de pequeñas repúblicas y de pequeños principados. O sea, pensemos lo vamos a revisar con detenimiento, en el Papa, en este momento. El Papa, una suerte de monarca temporal, que realmente congregaba a una serie de repúblicas eclesiásticas. Y al frente de estas repúblicas eclesiásticas se encontraban los cardenales. O sea, lo que tenemos no es la centralización, sino la fragmentación. Un montón de pequeñas repúblicas, un montón de pequeños principados, y todas estas pequeñas repúblicas y pequeños principados, digamos que agregados o concentrados por el mando de un monarca, por el mando de un imperio. O sea, ese es el contexto que está revisando Dante, y por eso tiene estas líneas. Más adelante tenemos otra idea que es importante destacar. Dice en la página 23 del PDF, la cuestión de si la monarquía temporal es necesaria para el bien del mundo. Este también es otro punto central. Nos encontramos frente a un texto de filosofía política. ¿Qué diferencia existe? Quizá una clase básica de introducción a las ciencias sociales, pero una clase que creo que tendremos que revisar. ¿Qué diferencia existe entre la filosofía y la teoría? La materia no se llama filosofía del Estado, se llama teoría del Estado. Este es un texto de filosofía, no es un texto propiamente de teoría. El resto de los textos sí lo será. Pero Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, o sea, durante las primeras sesiones, vamos a revisar textos de filosofía política. Ya después entraremos a la teoría política. El Leviatán de Thomas Hobbes es un texto de teoría política. El Príncipe de Maquiavelo es un texto de teoría política. Pero estos son textos todavía de filosofía política. ¿Qué diferencia existe? La filosofía tiene por sentido justificar cosas. La filosofía es la metafísica de las esencias. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la filosofía es un método de control científico porque nos dice qué son las cosas, por qué son de ese modo y por qué no pueden ser de otro modo, por qué no pueden ser de otra manera, por qué las cosas son como son, es el objeto central de la filosofía, por qué son de esa manera y no podrían ser de otra. Las esencias, la filosofía habla de las esencias de las cosas, lo que hace que las cosas sean lo que son. Toda filosofía tiene por sentido justificar. Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Dante, van a tener cada uno formas predilectas de gobierno. Y este es un concepto importante de forma de gobierno. Quizá uno de los primeros conceptos elementales de nuestro curso. ¿Qué es eso de forma de gobierno? Lo vamos a ver con los griegos muy bien, en las sesiones que ya están grabadas. Mecanismos de distribución de poder. ¿Cuántos tienen el poder y cómo está distribuido ese poder? ¿A partir de qué mecanismos? Eso es una forma de gobierno. Tiene que ver con el mecanismo, es decir, con la máquina, pero también tiene que ver con el número que hace funcionar o que hace operar esa máquina. Entonces, la idea es que este texto es un texto de filosofía y toda filosofía tiene por sentido justificar algo. Y en el caso de Dante, está justificando por qué la monarquía, para él, es la mejor forma de gobierno. Platón, su mejor forma de gobierno va a ser la república. Aristóteles va a ser una forma mixta que se llama politeia. Lo vamos a ver más adelante. Tomás de Aquino, igual, va a preferir la monarquía. Entonces, todo texto de filosofía tiene por sentido la justificación de las cosas. Y todo texto de filosofía tiene por sentido el desenvolvimiento de las esencias de las cosas. Explicarnos por qué las cosas son de una determinada manera. La teoría tiene un sentido completamente distinto. La teoría tiene por efecto explicar un esquema. Teoría viene del griego, su raíz viene del teorein, perspectiva. Y la teoría es una perspectiva de las cosas, por tanto, una perspectiva de la realidad. Ustedes tienen la costumbre justificada de decir en teoría, pero en la realidad, en los juzgados, la cosa es distinta. Pues sí, porque ustedes son una técnica, el derecho no es ninguna ciencia. Pero cuando hablamos de ciencias sociales, y ciencias sociales, entiéndase, la sociología, la ciencia política, cuando hablamos de ciencias sociales, cuando hablamos de teoría,
estamos hablando de realidad. O sea, no existe esta diferenciación entre teoría y realidad. La teoría no es otra cosa más que una realidad complejizada. La teoría supone no justificaciones, supone variables. Y, además de variables, supone correlación de estas variables. Entonces, una teoría es una correlación de variables que nos hablan de un esquema explicativo y que tratan de llegar a correlaciones significativas. El texto de Maquiavelo es un texto de teoría política, El Príncipe. El texto de Thomas Hobbes es un texto de teoría política. Este texto es un texto de filosofía, porque no tiene por sentido correlacionar variables, tiene por sentido justificar algo. Y esta justificación ocurre a partir de determinados valores. Hay dos conceptos centrales para la filosofía, los valores y las esencias. A partir de qué, eh, digamos, a partir de una selección valorativa, a partir de qué valores justificas determinada cosa. Y eso es lo que está haciendo Dante Alighieri. Por eso dice, la cuestión de si la monarquía temporal es necesaria para el bien del mundo. Para él, para que los hombres vivamos en armonía. En buena medida, Platón sigue presente en el pensamiento político occidental y Aristóteles también, a través de una serie de intérpretes medievales. San Agustín se dice que bautiza a Platón, obviamente no literalmente, digamos que traduce las ideas de Platón al lenguaje medieval. Y Tomás de Aquino hace lo propio con Aristóteles. San Agustín bautiza a Platón y Tomás de Aquino bautiza a Aristóteles. Es decir, no quiero utilizar ese adjetivo, pero para rápido, cristianiza el pensamiento platónico y cristianiza Tomás de Aquino el pensamiento aristotélico. Bueno, evidentemente, Dante Alighieri está cuando escribe este texto, está en un monasterio dominico, y obviamente los dominicos pues, son muy aristotélicos. Y entonces está perfectamente enseñado por los textos de Aristóteles, perfectamente adoctrinado por los textos de Aristóteles, y entonces Dante es un aristotélico, en el absoluto sentido del término. Porque Dante termina refugiado, tiene ahí una serie de problemas políticos, etcétera, y por eso es importante que revisen la historia de vida, la vida y obra del personaje. Al final termina refugiado en un convento dominico, prácticamente exiliado ahí, porque se mete en problemas, pensar es peligroso, y obviamente ahí los monjes dominicos pues, le enseñan cuestiones relacionadas con Aristóteles y digamos que entiende la monarquía desde la misma perspectiva en que Aristóteles la va a manejar. A lo que voy es, Dante está justificando de alguna manera que la monarquía es el mejor sentido, la mejor vía para preservar la felicidad de los hombres. Esta es una idea de Platón, esta es una idea muy griega y esta es una idea que va a mantener Aristóteles. De acuerdo a los antiguos griegos, los gobiernos estaban para asegurar la felicidad de los hombres. ¿Eso qué quiere decir? Son conceptos antiguos que hay que contemporaneizarlos. ¿Qué quiere decir la felicidad de los hombres? El bienestar, el desarrollo de los hombres, de las mujeres. Entonces, la idea o sea, ¿por qué tenemos gobiernos? Para asegurar estructuras de desarrollo, para asegurar estructuras de bienestar. La crisis de los gobiernos en el siglo XX es que no son capaces de lograr el progreso y el desarrollo de los hombres. Progreso, una palabra favorita, la palabra por excelencia, la piedra filosofal por excelencia del mundo ilustrado. Bueno, entonces, la cuestión, dice Dante, de si la monarquía temporal es necesaria para el bien del mundo. Este es objetivo de investigación, este es el objetivo del texto. Decirnos a lo largo de todo lo que viene por qué la monarquía es la forma más chida de todas, de acuerdo a Dante, y por qué asegura la felicidad de los hombres, es decir, el progreso, el bienestar, el desarrollo de los hombres. Y empieza la justificación. Es necesario que haya uno que regule y gobierne, al que llamaremos padre de familia o su lugarteniente. Si lo aplicamos a una aldea, está siguiendo Aristóteles política, cuyo fin es la conveniente ayuda mutua, tanto de las personas como de las cosas, es necesario que haya uno solo que gobierne a los demás, sea este alguien puesto por una persona ajena o bien uno que sobresalga y sea aceptado por los demás. Si se trata de una ciudad cuyo fin es tener los medios suficientes para vivir bien, es necesario también que tenga un gobierno único, no solo en un régimen político recto, sino también en un régimen desviado. De lo contrario, no solo desaparecería el fin de la vida civil, sino que la ciudad dejaría de ser tal. Aquí hay Aristóteles, kilos de Aristóteles, de sabiduría aristotélica en estas líneas. Vamos un poco por partes. Aristóteles, en política, explica el origen del Estado
de lo que él llama el Estado, que no es el Estado-nación, sino la ciudad-Estado. Eh, Aristóteles explica el origen de la ciudad-Estado a partir de la familia, a partir de sumatorias concretas. Dice Aristóteles en Política, la sumatoria de familias forman una aldea. En consecuencia, la sumatoria de aldeas van a formar una ciudad-Estado, es decir, una comunidad política. Una, una comunidad política quiere decir una comunidad pública política. Pero el origen del Estado, y esto va a ser algo que va a sostener Aristóteles y que va a continuar hasta sus últimas consecuencias Hegel, ya en la última etapa de la era ilustrada, en el absolutismo, por supuesto, es que la familia va a ser el origen y el fundamento del Estado. Esto, por supuesto, lo va a romper la Revolución Francesa. Esto lo va a romper Rousseau y en buena medida Marx, algo que está en el siglo XVIII-XIX. Entonces, eso todavía lo veremos en su momento. Pero podría decirse que desde los griegos hasta el siglo XVII-XVIII, la familia es el origen y fundamento del Estado. La célula del Estado es la familia. Por supuesto, estamos hablando de ciudades-Estado, estamos hablando todavía hasta antes del siglo XVII de ciudades-Estado, de repúblicas, de principados, de regímenes políticos a pequeña escala. No hablamos todavía el origen de la comunidad política. La comunidad política, la asociación entre los hombres que busca el bienestar, que busca el desarrollo. El origen es la familia. Y esto lo va a sostener Aristóteles, lo va a sostener Tomás de Aquino, lo van a sostener todos, todo el panteón de la filosofía política y del pensamiento político occidental hasta Hegel, siglo XVIII. Entonces, dice Aristóteles, la familia es la base de la comunidad política y entonces la sumatoria de familias van a formar una aldea y la sumatoria de aldeas van a formar una ciudad-estado. Ahora, ¿por qué viene a cuento todo esto? Por lo que está aquí justamente. Dice, si lo aplicamos, dice, regresando a Dante, si lo aplicamos a una aldea cuyo fin es la conveniente ayuda mutua, tanto de las personas como de las cosas, es necesario que haya uno solo que gobierna a los demás, sea este alguien puesto por una persona ajena o bien uno que sobresalga y sea aceptado por los demás. Lo que está defendiendo Dante es que toda decisión es monista, es decir, individual. Una decisión puede ser respaldada por una colectividad, pero una decisión no puede ser tomada por una colectividad. Y aquí la pregunta es, ¿por qué no existen decisiones colectivas? Bueno, aquí tiene que ver con un principio fundamental de una materia que antes tenían, hace muchos años. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar la licenciatura, había una materia que ustedes tenían, los abogados, y esa materia se llamaba economía política. Esa materia la quitaron en el 2000, muy mal, mala decisión, porque esa materia tiene principios económicos fundamentales que me parece que un abogado que maneja derecho económico y derecho financiero y derecho fiscal debería conocer. Y este es uno de esos principios económicos fundamentales. Las necesidades son múltiples, los recursos son escasos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes, pongamos un ejemplo en carne viva. Ustedes en el grupo, ¿no? De la facultad, ustedes o quien sea, empezaron a decir, recomiéndenme tal profesor, recomiéndenme tal sujeto. Entonces, como una suerte de diván, todos colocaban sus experiencias y lloraban, en fin. Es un poco absurdo, porque a final de cuentas hay pocos profesores y un montón de alumnos, e irremediablemente terminarán con un profesor en esta materia o en cualquier otra que no quería, pero que no había cupo ya, y entonces están tomando clases con un profesor que no deseaban, pero que no les quedó de otra. O era tomar la materia en ese momento o esperarse al siguiente semestre. ¿Qué quiere decir esto? Las necesidades son múltiples, los recursos son escasos. Y este es un principio económico fundamental. ¿Por qué? Este café que estoy tomando, no lo están tomando ustedes. Y porque lo estoy disfrutando yo, ustedes no lo están haciendo. Y no solo eso, sino este café tiene un costo. La taza, la cápsula, lo que ustedes quieran. Y 20, 30 pesos, 40 pesos, lo que sea. Y estos 20 pesos, contando la taza, 30 pesos, son 20 o 30 pesos que estoy destinando en un café y que no puedo destinar en otra cosa, porque ya los estoy gastando. ¿Qué quiere decir esto? Que el costo de los insumos no solamente implica lo que cuestan los insumos, sino todo aquello que nos limitamos, todo aquello que nos restringimos por acceder a esos insumos. Un café en el Oxxo te debe costar 15 pesos. Bueno, esos 15 pesos, el costo no solamente es los 15 pesos que pagas por el café, sino los 15 pesos que ya no tienes y aquello que te estás privando por la falta de esos 15 pesos. ¿A qué vamos con esto? Las decisiones no pueden ser colectivas por un principio
económico fundamental, porque el beneficio de alguien más implica el detrimento de otros. En otras palabras, todo lo que tenemos lo tenemos en detrimento de alguien más. Ustedes regresaron a la universidad sin salir de casa. Están en una universidad en detrimento de todos aquellos rechazados que no están. Las necesidades son múltiples, los recursos son escasos. El beneficio de uno necesariamente supone o implica el detrimento de alguien más. ¿Por qué? Por este principio económico universal, las necesidades son múltiples, los recursos son escasos. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Viene a que las decisiones, de acuerdo a lo que nos dice Dante, no pueden ser colectivas y de acuerdo a los principios económicos fundamentales, no pueden ser colectivas, porque ¿qué implica decidir? Colocar una intermediación de intereses y los intereses de unos, están en detrimento de otros. Otro ejemplo, las clases durante todo el semestre en esta materia serán virtuales. A lo mejor hay alumnos que quieren ya regresar, pero hay alumnos que regresar son de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, y quizá un porcentaje importante de todos los que en este momento están conectados, no están conectados en Puebla Capital, están conectados en Izúcar de Matamoros, en Huejotzingo, en Oriental, o están conectados en Oaxaca, o en Chiapas, o en Veracruz, o en Guerrero, o quién sabe en dónde. Y a lo mejor regresar para ellos implica un gasto mayor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo encender la computadora desde casa para un alumno foráneo a tomar el autobús cada fin de semana, rentar un pequeño cuartito, un departamentito en alguna zona de San Manuel, en alguna zona económica. O sea, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo tomar el rápido San Antonio y llegar a Ciudad Universitaria o tomar tu automóvil y llegar a Ciudad Universitaria a tomar el ADO de Oaxaca, Puebla, pagar renta, etcétera, ¿no? A lo mejor la situación económica está muy difícil y a lo mejor algunos quisieran también regresar, pero implica un gasto mayor para sus familias. Diferente al muchacho que a lo mejor vive, no sé, en San Manuel, ahí tiene su casa, ahí está su familia, y pues nada más para él implicaría caminar 6, 4, 5 calles y llegar a Ciudad Universitaria. El beneficio de unos implica el detrimento de otros. Por eso las decisiones no pueden ser colectivas. Las decisiones pueden ser respaldadas por una colectividad, pero eso no quiere decir que sean colectivas. Entonces, ¿esto por qué viene a cuento? Porque Dante nos dice que la decisión, desde el pater familias, pasando por el monarca, es única y exclusiva. Que hay uno que debe gobernar y que debe mantener la unidad del Estado. Y entonces, por eso, la monarquía es el mejor, de acuerdo a Dante, es la mejor vía. Si lo aplicamos, regresando a la lectura, si lo aplicamos a una aldea cuyo fin es la conveniente ayuda mutua, tanto de las personas como de las cosas, es necesario que haya uno solo que gobierne a los demás, sea este alguien puesto por una persona ajena o bien uno que sobresalga y sea aceptado por los demás. Si se trata de una ciudad cuyo fin es tener los medios suficientes para vivir bien, es necesario también que tenga un gobierno único, no solo en un régimen político recto, sino también en un régimen desviado. Régimen desviado. ¿Qué es eso? eh, ¿Cuál es el régimen desviado? ¿Cuál es la desviación de la monarquía? La tiranía. Y esto una vez más viene de los griegos. Bueno, malo, bonito, feo. Monarquía, esa es una buena forma de gobierno, de acuerdo a Platón y de acuerdo a Aristóteles. Pero ¿cuál es su desviación? ¿Cuál es su corrupción? La tiranía. ¿Por qué? El monarca es uno, que gobierna, de acuerdo a lo que nos dice Aristóteles en política, gobierna colocando intereses colectivos por encima de intereses particulares. ¿Qué hace el tirano? El tirano también es uno, por eso es su desviación, su desvirtuación. Pero el tirano invierte, por eso la idea de desviado. El tirano lo que hace es invertir. ¿Por qué? Porque es uno que gobierna no como el monarca, colocando los intereses colectivos por encima de los intereses particulares, sino haciendo exactamente lo contrario, colocando los intereses particulares por encima de los intereses colectivos. Entonces, dice, si se trata de una ciudad cuyo fin es tener los medios suficientes para vivir bien, es necesario también que tenga un gobierno único, no solo en un régimen político recto, sino también en un régimen desviado. De lo contrario, no solo desaparecería el fin de la vida civil, sino que la ciudad dejaría de ser tal. ¿Cómo entendemos ciudad? Como lo entendían los antiguos, asociación de intereses. La asociación de los múltiples intereses constituye la ciudad, es decir, la vida pública. Dice más adelante, todo reino dividido contra sí mismo será devastado. Está hablando de Santo Tomás. Por consiguiente,
Si esto sucede en todas y cada una de las cosas que se ordenan a uno mismo, es verdad lo establecido más arriba. Ahora bien, consta que todo el género humano se ordena en un mismo fin, como ya ha sido antes demostrado. Luego es necesario que sea uno solo el que rija y gobierne, y este debe llamarse monarca o emperador. Así resulta evidente que para el bien del mundo es necesario que exista la monarquía o el imperio, donde todos deciden, ¿qué es lo que pasa? Todos deciden en función de intereses, pero esas decisiones, esos intereses, están en detrimento de alguien más. En consecuencia, se genera una anarquía, se genera un caos, de acuerdo a esta lógica. Por tanto, es importante para mantener la asociación entre los hombres, para mantener el sentido de la ciudad, la asociación de intereses, es necesario que haya uno que decida. Y ese uno que decida, ojo, no en detrimento de los demás, sino en beneficio del mayor número. Ahí está un poco la idea. ¿Qué vemos? Aquí varias cosas. Una, fundamentalmente, la unidad. La idea del Estado. ¿Por qué existe el Estado? Para gobernar a los hombres. ¿Y por qué existe gobierno? La pregunta central de la filosofía política. ¿Por qué unos hombres obedecen a otros? Para mantener una unidad, para mantener una armonía, para mantener un bienestar. Por supuesto, estos son principios filosóficos, justificativos, ya lo sabemos, y estos principios filosóficos pues, están anclados desde los griegos. Ahora, al menos en Occidente. Dice más adelante, la misma relación que tienen la parte al todo, tiene el orden parcial al todo. La parte se ordena al todo como en su fin y perfección propios. Luego también el orden en la parte se relaciona con el orden en el todo como a su fin y perfección. De lo cual resulta que la bondad del orden parcial no excede la bondad del orden total, sino más bien al contrario. Por tanto, como en las cosas se encuentra un doble orden, esto es, el orden de las partes entre sí y el orden de las partes con relación a otra cosa que no es parte. A ver, esto que parece un trabalenguas realmente es el principio fundamental de lo que más adelante se va a llamar teoría sistémica. Bertalanffy utiliza el comportamiento, Bertalanffy en el siglo XIX, en un texto que se llama Teoría de los Sistemas Sociales, si mal no recuerdo, utiliza el principio de las células para explicar el comportamiento de los sistemas. Y entonces, partes y todo, el todo y las partes. El comportamiento de las partes va a ser exactamente igual al comportamiento del todo. La idea de los sistemas. El comportamiento de las partes va a ser similar al comportamiento del todo. Entonces, por eso dice, la misma relación que tiene la parte al todo, tiene el orden parcial al todo, es decir, el orden de la familia con respecto a la aldea y el orden de las aldeas con respecto a el monarca. La parte se ordena al todo como a su fin y perfección propios. Luego también el orden en la parte se relaciona con el orden en el todo como a su fin y perfección. De lo cual resulta que la bondad del orden parcial no excede la bondad del orden total, sino más bien al contrario. Por tanto, como en las cosas se encuentra un doble orden, el orden de las partes y el orden del todo, esto es el orden de las partes entre sí y el orden de las partes con relación a otra cosa que no es parte. Pensemos en nuestro ejemplo de hace un rato. El orden de los hijos con respecto al orden del paterfamilias, el orden del paterfamilias con respecto al orden de la aldea y el orden de las aldeas con respecto al orden del monarca. O sea, esto no es otra cosa más que un principio sistémico. Lo que nos dice algunas cosas importantes, entre ellas que la casa y la ciudad son asociaciones múltiples. La casa tiene que ver con el asunto, la familia, tiene que ver con los asuntos privados y la asociación que existe por temas privados y las asociaciones en las aldeas, en el espacio público, tiene que ver con las asociaciones público-políticas. Hay una idea aquí, pero termino esto. Y así todas las partes indicadas constituyen los reinos, y los reinos asimismos deben estar ordenados a un solo príncipe o principado, es decir, a un monarca o a una monarquía. En el esquema de Dante, la asociación de los hijos con el pater familias forma la esfera de los asuntos privados. La asociación entre paterfamilias, entre cabezas de una casa, van a formar los asuntos de una aldea, de un principado, de una república. Y la asociación entre repúblicas y principados van a formar un imperio y por tanto una monarquía, de acuerdo a lo que nos dice Dante. Aquí, ¿cuál es el concepto clave? El concepto clave es asociación. Y esto es fundamental, porque la política nace ahí mismo, en la asociación entre los hombres. La política es espacial, porque necesita un entre.
Es importante. Es decir, un espacio de intermediación entre los hombres. Y este espacio de intermediación, este entre, supone una asociación en libertad. La política no es andar repartiendo volantes. La política no es compartir cosas en Facebook. La política no es andar de grillo en un partido político. La política es la asociación que existe entre los hombres, en el espacio de intermediación entre los hombres, que tiene por sentido la libertad. ¿Y qué quiere decir libertad? La expresión de la pluralidad entre los hombres y las mujeres. La política es una garantía de la pluralidad. Si no existe pluralidad, no hay política. Es decir, la libertad de manifestación de los unos, los otros, los distintos. Prácticamente estoy parafraseando a Hannah Arendt en un texto que se llama ¿Qué es la política? Bueno, así le pusieron, pero realmente son las conferencias, unas conferencias que da en Berkeley, que se llama Historia de la Teoría Política. Bueno, entonces, esto es fundamental. Dice, y así todas las partes indicadas constituyen los reinos, y los reinos mismos deben estar ordenados a un solo príncipe o principado, es decir, a un monarca o una monarquía. Buenos días, profe. Entonces, en la última parte, bueno, yo entendí que los principados se busca hacer una unidad absoluta como una monarquía. Sí, pensemos una vez más. Tenemos la asociación de los paterfamilias, que forma un principado o una república, y la asociación de repúblicas y principados, que va a formar una monarquía o un imperio. Asociaciones. Ok, profe, entonces todo va a ser en base a asociaciones, la unidad, diríamos así. Exactamente, asociaciones interesadas. Ahora, ¿cómo se fundamenta? La gran pregunta es, ¿y cómo se asegura esta unidad? A partir de la decisión de quién, de uno solo. ¿Y cuál va a ser este uno solo? En la casa, el paterfamilias, el príncipe o el juez en la república, principado, príncipe, juez, república. Y el monarca o emperador para el caso de el esquema grande, ¿no? Entonces, seguimos este esquema de decisiones y asociaciones. Entonces podemos decir que todo se trata de una relación de poderes, o sea, el poder del rey o del monarca no podría existir si no existiera el pater familias y viceversa. Todo es relacionado entre sí y si no existiese uno, entonces no podría existir el otro o un orden como tal. Exactamente. Pero lo que hace el orden no basta con la asociación, sino la decisión. Pensemos en nosotros. La maravilla de la teoría política es que se puede, por eso es teoría, y por eso es ciencia. Se puede desmontar el esquema y aplicarlo a otras realidades. Pensemos en nosotros. No basta con que estemos conectados. En este caso, asociados versus conectados. No basta con que estemos conectados. Debe haber una decisión. Y esa decisión no la toman ustedes. Esa decisión, ¿quién la toma? Pues el profesor. ¿Con qué texto comenzamos? Porque pudimos haber comenzado con miles de textos. Sí, pero evidentemente no vamos a comenzar con la introducción al derecho, ¿verdad? De Tena Ramírez o de García Maínez. Pues no, porque la clase se llama Teoría del Estado, no se llama Introducción al Derecho. No vamos a comenzar con Derecho Constitucional de Burgoa. No, porque la clase no se llama Derecho Constitucional, se llama Teoría del Estado. O sea, no vamos a comenzar con lo que se les ocurra. Tenemos que comenzar con el texto que se me pegue la gana. Sí, pero ese texto que se me pegue la gana tiene que ser del contenido de la materia, ¿no? Pues elegí Dante, monarquía. No basta con que estemos asociados, no basta con que estemos conectados. Debe haber una decisión. Y esa decisión es monista. Esa decisión es, en este caso, solamente del profesor. Y obviamente, para que exista un orden, pues debe haber criterios. Y esos criterios son los criterios de evaluación que acabo de comentar. O sea, no paso lista. O sea, si faltas el miércoles, pues bien por ti. O sea, ni me avises. O sea, son 57 muchachos conectados. ¿Ustedes creen que me voy a dar cuenta? Pues no, es bronca de ustedes, no mía. Pero hay otros profesores que sí pasan lista. Respetable. Y que sí te aplican el reglamento, ¿no? 80% de asistencia. Si no, tabla. Bueno, cada quien. Pero no basta con que estemos conectados, no basta con que estemos asociados. Necesitamos una decisión. Lo que garantiza el orden no es la asociación, sino la decisión misma. Y esta decisión no puede provenir de todos, sino de uno solo. Entonces, nuestra clase, en el esquema de Dante, es un punto intermedio entre la aldea y la familia. Paterfamilias, profesor, alumnos, aldea, es decir, juez, república, principado, príncipe, principado, y finalmente monarca
o emperador imperio. O sea, nuestro esquema de asociación pública política está entre el pater familias y la aldea. O sea, es un esquema o sea, si tratamos de colocar nuestro esquema asociativo en el esquema de Dante, está justamente ahí. Y sigue exactamente los mismos principios. Estamos asociados, pero no basta con estar asociados, no basta con estar conectados. Necesitamos alguien que tome decisiones. Lo que garantiza el orden y en consecuencia el bienestar es alguien que toma decisiones. Y esas decisiones, ¿cómo vamos a distinguir un monarca de un tirano? De acuerdo a quién beneficia esas decisiones. Si esas decisiones benefician a un particular sobre una colectividad, entonces es un tirano. Si esas decisiones benefician a una colectividad sobre un particular, bueno, eso es un monarca. Dice, pero el género humano se asemeja más a Dios, sobre todo cuando es más uno, porque la verdadera razón, la unidad se encuentra solamente en él, pero está escrito, oye Israel, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es único. Y también escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, es el único Señor. Bueno, obviamente está citando las Sagradas Escrituras. Ahora bien, el género humano es más uno sobre todo cuando hay unidad entre todos los hombres. Y esto no puede tener lugar si no se somete totalmente a un solo príncipe, como es evidente. Si todos los lunes y los miércoles nos conectamos a las 7 de la mañana, pero si no se toman decisiones al momento de conectarnos y asociarnos, no puede haber no solamente orden, no puede haber cumplimiento de objetivos, es decir, cumplimiento de fines. ¿Cómo podemos llegar a un fin si nadie toma una decisión en torno a cuáles van a ser los fines que vamos a perseguir? Dice, por consiguiente, el género humano se comporta muy bien cuando imita, en cuanto a su naturaleza lo permite, los ejemplos del cielo. Esto va a ser interesante. La única forma de gobierno que va a reconocer las Sagradas Escrituras va a ser la monarquía. En las Sagradas Escrituras, que realmente se llama, bueno, le llamamos Sagradas Escrituras, pero realmente el término correcto es Antigua y Nueva Alianza. Antigua Alianza, Antiguo Testamento. Nueva Alianza, Nuevo Testamento, los Evangelios, etc. La única forma de gobierno reconocida en las Sagradas Escrituras es la monarquía. Y una vez más, la idea del efecto espejo, que esta es una idea que viene de Tomás de Aquino. La idea de que el pater familias tiene que emular, imitar al monarca, de la misma manera en que el monarca tiene que imitar a Dios. Así como Dios gobierna, es la teoría de los espejos, es la teoría trinitaria del Estado. Trinitaria, 3 órdenes. Así como Dios gobierna el reino de los cielos, el monarca debe gobernar a sus súbditos y de la misma manera el pater familias a sus hijos. Entonces, lo que estamos haciendo en la lógica de la monarquía es imitar a Dios. Y obviamente lo está diciendo un hombre, una vez más, anclado en el siglo XIII y anclado en la Alta Edad Media, o sea, con la lógica y con los preceptos de su tiempo, prejuicios de su tiempo. Dice, entre 2 príncipes, de los cuales uno no está sometido al otro en absoluto, puede haber litigio, bien sea por culpa de ellos mismos o bien por culpa de los súbditos, como es evidente. Luego conviene que entre ellos haya quien juzgue, y como uno no puede conocer acerca del otro cuáles son los derechos propios de cada uno, pues el igual no tiene dominio sobre el igual, es necesario que exista otro de mayor jurisdicción, que tenga bajo su autoridad a los dos, y este será un monarca o no lo será. Aquí hay un tema que no lo dice como tal, pero lo está implicando, y este tema es el conflicto. La asociación es importante para que exista lo público. La asociación es la fuente de las cosas públicas. Pero esta asociación no es nada sin la decisión. Sin la decisión, a partir de las asociaciones, no existiría orden. Pero ojo, la decisión también nos permite la paz, la concordia. En otras palabras, la solución de los conflictos. Cuando nos asociamos, y esto es fundamental en tema de contrato, el contrato no es otra cosa más que una asociación en torno a fines concretos. Cuando nos asociamos pueden existir conflictos y estos conflictos tienen que ser dirimidos por una autoridad superior. Pensemos en 2 jueces o pensemos, la cabeza de una república es un juez, un magistrado. La cabeza de un principado es un príncipe. Pensemos en 2 príncipes en litigio, en conflicto, como dice Dante Alighieri, por causas de ellos mismos o por causa de los súbditos. Pensemos en un magistrado conflictuado con un príncipe, o pensemos en 2 príncipes conflictuados, o pensemos en 2 magistrados conflictuados.
¿Quién tiene que resolver la litis? ¿Quién tiene que resolver el conflicto? Una entidad superior. ¿Y cuál va a ser esa entidad superior? El monarca. Si no, por eso dice, ¿y este será un monarca o no lo será? Si el monarca, el emperador, no está por encima de los magistrados o no está por encima de los príncipes en el momento de los conflictos, entonces no es monarca, entonces no es emperador. Y una vez más, la idea del ultimátum de una decisión, de la inapelabilidad de una decisión, que eso es fundamental. No basta con la asociación, hay que tomar decisiones, pero esas decisiones y su inapelabilidad son una garantía para el bienestar, que esto es una idea conservadora desde luego, pero que tiene su vigencia. Ahora, dice más adelante, el mundo está tanto mejor ordenado cuanto más poderosa es en él la justicia. Esto es algo interesantísimo. El mundo está mejor ordenado cuanto más poderosa es en él la justicia. Cuando hablamos de justicia, utilicemos la idea de Sócrates. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Hasta ahí Sócrates, partiendo del hecho de que a alguien le corresponde algo. La justicia es una armonía, la justicia es un equilibrio distributivo. Es darle a cada quien lo que le corresponda, partiendo del hecho de que existe algo que le corresponde a alguien. El mundo está mejor ordenado cuanto más poderosa es en él la justicia. Es decir, cuando la justicia tiene prevalencia sobre los asuntos humanos. ¿Cuál es el antónimo de justicia? Violencia. Cuando la justicia prevalece en vez de la violencia, el mundo está mejor ordenado. Y esto es una sentencia que perfectamente, tiene absoluta vigencia. Cuando la violencia prevalece, pues obviamente hay caos, hay desorden, hay anarquía, y no puede garantizarse el bienestar. Pero sí, el bienestar de los muchos. Pero si es la justicia la que prevalece, entonces el mundo definitivamente está mejor ordenado. ¿Cuál es lo contrario de la justicia? La violencia. Y la justicia no solamente parte de esta decisión, más bien dicho, la justicia no solamente parte de esta asociación, sino de la inapelabilidad de las decisiones. Dice aquí, justicia consiste en una cierta rectitud o en una regla que rechaza lo incorrecto, venga de donde venga. La justicia encuentra su oposición en el poder. Esto es fundamental, fundamental, porque la justicia depende de principios. ¿A qué voy con esto de que la justicia depende de principios? La justicia depende de principios, es decir, de valores. Toda justicia es axiológica. Eso lo verán en clases posteriores, teoría del derecho. Toda justicia es axiológica. ¿Qué quiere decir eso de axiológica? Valorativa. La justicia supone la ponderación de un valor por encima de otro, de un valor jurídico, desde luego. ¿Por qué los colectivos feministas están a favor del aborto? Porque en un esquema secular están colocando, y por qué la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en favor del aborto, del derecho de decisión de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Porque lo que están ponderando es la autonomía vital y la soberanía corpórea por encima de elementos teológicos. En un Estado de derecho secular se tiene que ponderar, se tiene que priorizar la decisión de los cuerpos, la autonomía vital, la soberanía de los cuerpos, el derecho de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. Toda justicia supone un juicio de ponderación. Se ponderan valores en detrimento de otros. La idea de que, desde el momento, que es una idea teológica, la idea de que se debe preservar la vida desde el momento de la concepción, esa es una idea teológica, pero no es una idea del derecho secular, porque el cuerpo es un espacio libre de derecho, porque la ley es un vínculo, es una asociación que se hizo para regular el espacio de interacción entre los hombres. No, ninguna ley puede alterar lo que decidas sobre tu propio cuerpo. Por eso existe libertad de culto, por eso existe libertad de conciencia, por eso no puede haber discriminación con respecto a la preferencia sexual, etcétera, ¿no? Lo que decidas en torno a tu propio cuerpo es tu decisión. Por eso la prostitución no puede ser perseguida. La trata sí, pero no la prostitución. La trata ya implica un tercero. Pero la prostitución no puede ser perseguida, no puede ser criminalizada, penalizada.
el cuerpo es un espacio libre de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo es un espacio donde las leyes no entran. Y por tanto, no se puede criminalizar a una mujer por tomar una decisión sobre su propio cuerpo. Como no se puede criminalizar a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual, transgénero, por tomar la decisión de tener una preferencia sexual distinta a la heterosexual. Entonces, la justicia implica una ponderación, y toda ponderación es un valor por encima de otro, el beneficio de un valor en detrimento de otro. La justicia encuentra oposición en el poder. ¿Qué implica el poder? El poder es otra cosa. El poder implica, normalmente, a ver, y es bueno que hagamos esta aclaración de una vez. Esta clase, teoría del Estado, como todas las clases que doy en Derecho, no soy abogado, soy politólogo, no les va a servir para un carambas. No les van a pagar 3 pesos, ni 2, por los contenidos de estas clases, como si van a tener un modo de subsistencia en procesal civil, penal, notarial, etc., ¿no? ¿Para qué existen clases como teoría de la Constitución, como sistemas jurídicos contemporáneos, como teoría del Estado, etcétera, ¿no? Filosofía del derecho? ¿Para qué existen este tipo de clases? Para que los abogados no digan idioteces. Y en muy buena medida, el mundo utiliza poder como si se tratara de fuerza. Fuerza y poder son 2 conceptos completamente diferentes. El poder tiene que ver con una acción concertada. Normalmente, la gente dice, ese hombre es poderoso. El presidente López Obrador es un hombre con mucho poder. Esa expresión, que gramaticalmente es correcta y que tiene un sustento en la realidad, es una expresión teóricamente absurda. El poder no pertenece a uno, el poder pertenece a un grupo. El poder es una acción concertada que tiene por sentido la voluntad de los hombres. El poder implica hombres asociados para lograr fines concretos. Por eso se llama acción concertada. El poder es una acción concertada que tiene por sentido la satisfacción de intereses de un grupo en detrimento de otro. Cuando decimos un hombre es poderoso, eso es completamente incorrecto. Porque ese hombre puede ser el líder de un grupo, pero es ese grupo poderoso. ¿A qué voy con esto? El poder tiene que ver con la voluntad. La justicia tiene que ver con los principios. Los principios son axiológicos, valorativos. Las voluntades, como su nombre lo dice, son volubles. Hoy sí, mañana quién sabe. Las voluntades no son permanentes. Las voluntades tienen que ver con una relación de medios fines. La justicia encuentra oposición en el poder. Tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué el aborto no ha sido despenalizado en las 32 entidades del país? Porque hay grupos que no comparten esa decisión. Porque hay grupos, y no solamente los pro vida, o sea, hay grupos que están en contra de esa decisión. Entonces, ahí donde el conservadurismo, ahí donde sectores católicos tienen todavía prevalencia, en eso, o sea, imaginen Guanajuato, Guadalajara, Jalisco, Puebla misma, estados relativamente católicos y con poderes vinculantes de estos sectores y de estos electorados, pues evidentemente encuentran resistencia. No por nada, el aborto se despenalizó en Ciudad de México hace 15 años. El aborto se despenalizó el año pasado en Oaxaca, etcétera, ¿no? Y en lugares mucho más tradicionales, con electorados más conservadores, Guadalajara, Guanajuato, la zona del Bajío, Michoacán, Puebla, el aborto encuentra reticencias. Esto es un ejemplo concreto. La justicia se encuentra en oposición al poder, porque la justicia habla de principios, de análisis axiológicos, de juicios de ponderación, valores en detrimento de otros, valores en detrimento de otro, punto. El poder es una acción concertada que tiene que ver con voluntades y con intereses. En consecuencia, la justicia encuentra oposición en el poder. Seguramente ustedes ubican a Oscar Wilde, un sujeto, un escritor inglés del siglo pasado, el siglo XIX, antepasado. Y este sujeto fue perseguido en la Inglaterra de su tiempo porque era un delito ser homosexual. Obviamente, perseguir a alguien por su preferencia sexual no tiene nada que ver con la justicia, sino con todo lo contrario, con lo injusto. Pero ¿por qué en la Inglaterra, y todavía en la Inglaterra de principios del siglo XX,
¿Por qué en el Reino Unido del siglo XVIII, del siglo XIX, de los primeros 40 años del siglo XX, ser homosexual era considerado como una enfermedad? Porque había grupos de poder que así lo establecían. La justicia encuentra oposición en el poder, porque la justicia se fundamenta en principios y el poder se fundamenta en las voluntades de un grupo determinado. Bueno, aquí nos quedamos. Me recuerdan que nos quedamos en la página 26.